Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este canal institucional de la Fundación Coprous, que se llama Al Día con Coprous en video. Asimismo, hacemos un saludo muy cálido a todos los oyentes que en simultánea se están conectando por la emisora comunitaria Cima Estéreo, por los 105.6 de la banda FM. Gracias por acompañarnos. Les habla Liz Maldonado Macías y nos entusiasma mucho compartir con ustedes en esta mañana de sábado estos temas que son interesantes para nuestro ejercicio de divulgación en el que se constituye este canal de comunicaciones. Y es que desde hace 21 años, el mes de septiembre es el mes que congrega a todos los estamentos para reconocer el patrimonio, para identificar por qué es importante y por qué debemos conservarlo. Y nosotros queremos aprovechar esa oportunidad para mostrarles lo que hemos aprendido durante estos años de trayectoria. La Fundación Coprous, a través de sus 3 ejes, que son la gestión del patrimonio y las artes, el desarrollo humano individual y colectivo, y el fortalecimiento institucional, está comprometido con todos sus públicos objetivos y con todos sus grupos de interés en desarrollar estos ejercicios que permitan tener una experiencia significativa con el patrimonio. Es por ello que estamos aquí para presentárselo en toda su diversidad. Dentro de los objetivos de este proceso que hoy hemos planeado para ustedes, hemos tenido la prioridad, el interés particular de resaltar quiénes son las personas que están detrás de todos estos procesos de conservación. Quiénes son los que se encargan de cuidar, de conservar, de hacerle investigación y asimismo de hacer seguimiento a la vida de nuestros patrimonios. Asimismo, buscamos inspirar a nuestros jóvenes y niños. Y es que el área de la restauración, de la arquitectura, requiere de más personas interesadas en investigar. Hace falta más personas que permitan seguir dándole innovación, creatividad e investigación a esta área del conocimiento. Y es que el restaurador es una pieza clave que con su conocimiento permite darle vida a estas reliquias del pasado. Es por ello que, como lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, hoy tenemos la participación de una persona muy especial dentro de estos procesos patrimoniales. Es la arquitecta restauradora Paola Larios Giraldo, a quien le damos una bienvenida y asimismo le pedimos que salude a toda nuestra comunidad usiacureña, principalmente que nos está escuchando en esta mañana de sábado, y agradecerle por estar con nosotros. Paola, gracias y bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Quiero agradecer a la Fundación Coprous por este espacio tan interesante, tan bonito y sobre todo tan necesario. Darles pues la bienvenida a esta jornada a todos los oyentes, a todas las personas que están por acá acompañándonos el día de hoy. Creo que es un espacio fundamental en esta tarea que tenemos todos de enseñar, de divulgar todo lo relacionado con el patrimonio, con su conservación, con su salvaguardia. Bueno, Paola, gracias. Y pues quiero recordarle a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que Paola es arquitecta restauradora, graduada de arquitectura en la Universidad del Atlántico, con especialización en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. Tiene una maestría en desarrollo y gestión de empresas sociales y así un diplomado de experto en gestión y conservación del patrimonio. Asimismo, es una candidata a doctor en Historia y Artes por la Universidad de Granada, España. Posee una experiencia en docencia, investigación y desarrollo de procesos de documentación, inventario, valoración y restauración del patrimonio. Actualmente se desempeña como profesora investigadora y directora del programa de arquitectura de la Universidad de la Costa.
Y bueno, con este perfil tan interesante que encontramos en ti, Paola, vamos a empezar con este ejercicio de entrevista donde nos acercas a toda la temática patrimonial con la siguiente pregunta. ¿Qué es arquitectura? Bueno, la arquitectura es una disciplina muy amplia realmente. Algunas personas la consideran, en algunos medios se considera un arte, se considera una de las artes, y tiene un componente social bastante interesante, un componente cultural muy fuerte, un componente tecnológico. Me parece que es una disciplina, pues desde mi modo de ver, que impacta directamente en la vida de las sociedades, en la vida de las comunidades y que requiere a su vez de una formación bastante completa, de una formación integral, de una formación en lo posible holística. Esto es verdaderamente una aproximación muy interesante porque quizá la arquitectura la tenemos mayormente asociada a la construcción de infraestructuras hacia un aspecto mucho más, más tangible, más físico, pero sin duda la arquitectura es un ejercicio que contribuye al desarrollo del conocimiento. Y te voy a compartir la siguiente frase que me pareció muy diciente sobre el ejercicio de la arquitectura y es, la arquitectura es el gran libro donde está escrita la historia de la humanidad. ¿Qué puedes decirnos acerca de esta reflexión? ¿Qué te invita a pensar y cómo las personas que nos están escuchando en este momento pueden encontrar allí sentido a estas palabras? Pues mira, a través de la arquitectura precisamente nos queda todo el vestigio, nos queda toda la muestra de lo que ha sido el recorrido del mundo a través de todas digamos, las épocas históricas. Nosotros podemos comprender las comunidades anteriores, podemos saber cómo se desarrollaron, cuál fueron, digamos, sus características puntuales, las concepciones espaciales hasta las concepciones sociales, políticas, religiosas, a través de todos esos vestigios que nos quedan precisamente de los elementos arquitectónicos. Entonces creo que la frase pues es muy cierta y es interesante pues poner a reflexionar a los demás sobre este punto de vista que me parece bastante importante. Sí, y es una nueva mirada a la arquitectura, es volver a mirar la arquitectura y esto es la oportunidad que nos da la disciplina. En ese orden de ideas, como te comenté al inicio, estamos desarrollando este ejercicio para conocer un poco más sobre la formación del arquitecto restaurador. Y la Fundación CoPros, pues como muchas personas que seguro nos están viendo lo saben, hemos desarrollado durante los últimos años, durante la última década tal vez, un ejercicio de conservación de un inmueble que se ha constituido en un reto, porque ya lo iremos desarrollando en el curso de la entrevista, pues sí es una complejidad, no solamente entrar a desarrollar procesos de conservación en los inmuebles, sino cómo mantenemos, no solamente restaurar, sino cómo se mantiene en el tiempo y cómo se frena ese deterioro. Pero antes de ingresar a ese punto, la Fundación CoPros en esta experiencia ha encontrado una complejidad y es los profesionales. O sea, cuando necesitas a un profesional que se dedique a estos temas de la restauración, se torna complejo porque es muy reducida la oferta que hay de profesionales. Entonces, lo que me gustaría preguntarte a ti es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tan pocos profesionales que digamos, inclinen hacia la restauración cuando encontramos que el mayor número de patrimonios están en unas condiciones bastante lamentables? ¿Qué razones encuentras para esta situación? Bueno, yo pienso que hay un tema importante que tiene que ver con la valoración del patrimonio como tal. Y nosotros estamos recién comenzando en esta tarea, ya otros lugares, otros países nos llevan
muchísima ventaja, y es en sembrar esta semillita de valorar el patrimonio, de valorarlo como elemento que refleja la identidad de las comunidades. En la medida en que nosotros entendamos que este patrimonio es importante, y me refiero no solo al patrimonio arquitectónico, sino al patrimonio mueble y a las manifestaciones, digamos, de tipo intangible, en la medida en que nosotros entendamos esa importancia, vamos a valorarla y vamos a procurar por protegerla, por salvaguardarla. Perdón. Pienso que ahí esta disciplina va teniendo, digamos, la arquitectura tiene muchos enfoques, pero esta disciplina va teniendo este enfoque que apenas van haciendo, o por lo menos que es muy incipiente en nuestro país, por las declaratorias que se han dado, por ejemplo, de patrimonio inmueble o de sectores patrimoniales. A partir del cambio en la Ley General de Cultura, se dio un despertar impresionante en el país y empezaron allí a surgir muchos movimientos y la gente empezó a entender todo este movimiento cultural y su vinculación con la arquitectura como disciplina. Allí empezaron a surgir los programas de especializaciones en restauración, empezó la gente a viajar a otros países, empezó la gente a irse a Europa a estudiar restauración, a entender, a vincularse a movimientos y a organizaciones como la UNESCO, por ejemplo, como ICOMOS, que tienen una función precisamente dedicada a proteger estos elementos patrimoniales. Entonces, estamos todavía en este proceso. Mira que, por ejemplo, facultades o programas que tengan esta oferta en restauración son muy poquitos y están como en ciertas zonas del país. Por ejemplo, en Bogotá hay unos cuantos, y en Cartagena hay una universidad que ofrece el programa. Acá nosotros también la ofrecimos en algún momento y ahorita estamos otra vez como retomando el tema, pero no ha sido como tan fuerte y tan constante. Quizá porque digamos que la arquitectura va teniendo unas tendencias en términos pues, de diseño y en términos también incluso económicos, y pues la gente se va enfocando hacia allá. Siempre la gente que trabaja en humanidades, que trabaja en estas carreras que tienen que ver con lo social y con lo humano, son muy poquitas, no son muy poquitas, pero son las mismas. Siempre son como el gremio casi siempre es el mismo, que no es malo porque se va consolidando y se va fortaleciendo. Sería muy bueno de todas maneras ampliar, obviamente, esta oferta, porque realmente, como dices tú, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, pero apenas nos estamos dando cuenta en este momento. Nosotros de pronto no, porque ya traemos toda una formación, pero sí lo que hablábamos en un principio, estamos haciendo caer en cuenta al resto de gente, por ejemplo, que una arquitectura de los años 20 no es un edificio viejo, que es un edificio viejo, que está obsoleto, que hay que cambiar, que hay que tirar al piso y construir uno nuevo, sino que precisamente hay toda una infraestructura allí que es útil, que se puede utilizar, y que no solo en términos técnicos y estéticos, no solo hablando pues de la parte visual de la arquitectura, sino lo que significa ese elemento, lo que significa ese elemento para la historia, lo que significa para la identidad de toda la comunidad, de toda la ciudad o del pueblo o de cierto, digamos, conglomerado urbano, perdón, es entender ese significado. Y en la medida en que vamos entendiendo eso, la cosa va creciendo y el movimiento se va dando con mucha más frecuencia y con mucha más, digamos, se va consolidando mucho más. Paola, has mencionado un valor que me parece importante y es el de identificar, o sea, ser sensible ante estas expresiones culturales creadas por nosotros, ¿no? Por los humanos, y que van dejando esa memoria. Y en ese sentido me gustaría preguntarte justamente qué hace la diferencia, o sea, por qué una arquitectura o un arquitecto más bien, hablándolo de la especialidad, un arquitecto que hace obras nuevas
o que hace, construye una infraestructura nueva, ¿en qué se diferencia de aquel que está íntimamente relacionado con las infraestructuras antiguas o con estas expresiones arquitectónicas del pasado? ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos dos? Porque estoy segura que en nuestra comunidad hay este interrogante. ¿En qué se diferencia uno del otro? Bueno, yo creo que ya es un tema bastante subjetivo realmente. Los dos tienen que ver mucho con sensibilidad. El arquitecto tiene que ser muy sensible, pero el arquitecto que trabaja rescatando infraestructuras antiguas es sensible a todo ese hecho que sucedió, a todo lo que pasó allí en el edificio, a la importancia del edificio y su papel dentro de la sociedad. Y el arquitecto, pues, que diseña estructuras nuevas, que diseña obras nuevas, pues tiene una sensibilidad también, claramente, pero a responder unas necesidades quizás más actuales, nos damos cuenta que un edificio diseñado a día de hoy, 2020, es totalmente distinto a una edificación de un siglo atrás, porque los requerimientos a nivel, digamos, de personales o a nivel social eran totalmente distintos. Quizá cosas como los aspectos climáticos y los aspectos, digamos, físicos, las características o las determinantes físicas no cambian en un lugar, digamos, no cambia en Barranquilla en los años 20 y en 2020, en 1920 y en 2020 siguen siendo las mismas características a nivel físico, pero sí las necesidades del cliente como tal. Entonces ya el arquitecto, pues, que se encarga de diseñar ahorita estructuras nuevas, estructuras contemporáneas, precisamente su sensibilidad va orientada a responder a estas necesidades, mientras que de pronto nosotros tenemos un poco más de, digamos, nuestra sensibilidad está orientada a otras necesidades, a rescatar todo esto. No quiere decir que el uno no sea capaz de hacer lo otro, porque en últimas recibimos una formación básica, ya al final, digamos, o a mediados de la carrera empieza uno como a orientarse o dependiendo pues del trabajo que coja, de las experiencias que haya tenido, del entorno que lo rodee, empieza uno como a enfocarse en una cosa o en otra, pero no son, digamos, no son caminos opuestos, sino son caminos complementarios. Ahorita mismo el hecho de que nosotros hagamos intervenciones en edificaciones patrimoniales exige un conocimiento o una sensibilidad para lo actual. ¿Por qué? Porque si de pronto vamos a intervenir un inmueble que tiene una zona, digamos, anexa, en la que vamos a construir un edificio nuevo, el edificio tiene que responder a las necesidades actuales con los materiales actuales y el lenguaje actual, porque si no estaríamos cometiendo algo que en restauración se llama falso histórico. Proteger lo que tenemos en lo que nos dejó la historia, proteger este elemento, pero complementarlo con algo que de alguna manera respete estas condiciones actuales y que no, digamos, esté por encima del bien patrimonial, sino que de alguna manera haya una simbiosis entre ambos. Paola, y esto que nos estás contando, porque ya nos vas develando algunos aspectos, ¿verdad? Como las técnicas o como las intervenciones o como en la forma en la que se interviene un edificio. A mí me gustaría conocer algo importante de ya la ejecución y el desarrollo de un proyecto, de un plan de intervención. Y es que con respecto a una obra nueva, conservar es mucho más costoso. A mí me gustaría saber por qué es esto y cómo nosotros podemos sensibilizar en nuestras comunidades, no solamente de nuestro municipio, sino en nuestra región. Y por lo que tú hablabas al inicio, esto apenas es un boom que está, digamos, que saliendo adelante. ¿Cómo se puede desde la disciplina de la restauración sensibilizar también que este tipo de actividades pues no son exactamente igual en sus costos a una infraestructura nueva? Y muchas personas a veces dicen, mejor hazlo nuevo porque tal vez te sale un poco más barato que restaurarlo. ¿Esto por qué sucede? Bueno, generalmente, como ya hablamos de las técnicas van cambiando con el tiempo y en la medida en que se van haciendo más comerciales, por decirlo de alguna manera, van volviéndose más económicas
Cuando las técnicas constructivas quedan obsoletas, obviamente ya no se construyen de pronto o no se desarrollan en masa, no se desarrollan, digamos, como de una manera masificada, y por eso resultan en ocasiones mucho más costosas. Te pongo el ejemplo de una casa en el Prado, por ejemplo, en Barranquilla, que tiene unos pisos en baldosa de cerámica, en baldosa hidráulica, o tiene tejas en cemento. Estos elementos a la fecha ya no son tan comerciales, no son tan comerciales porque de pronto salió mucho más económico hacer otro tipo de recubrimientos, otro tipo de materiales para pisos, otro tipo de materiales para cubiertas. Se dieron cuenta, por ejemplo, de que hacer cubiertas más ligeras o más livianas sale mucho más económico. Las cubiertas ahorita, las tejas, por ejemplo, o las láminas, las hacen de unos materiales muy flexibles, más delgaditos, son más pesados, no se quiebran tanto. Entonces la gente va como tanteando qué le sirve, y así se va moviendo un poco digamos, como las tendencias en la arquitectura, en términos constructivos, obviamente, y estéticos. Y van quedando atrás otras cosas. El hecho de que vayan quedando atrás precisamente significa que se van volviendo un poco más costosas porque ya la mano de obra es muy específica, ya no lo hace todo el mundo, ya nada más lo hacen allá en la 30, nada más lo hacen en tal fábrica, que el señor no sé qué. Pero es muy importante conservarlos porque con ellos, con esas técnicas constructivas tradicionales, vienen consigo muchas cosas. Miremos, por ejemplo, el caso de Monpós, el tema de la forja, el tema de la carpintería en madera, que bueno, tiene una cantidad de elementos maravillosos que se vuelven de alguna manera unas obras de arte, el tallado y todas estas cosas. Tú vas allá o vas a buscar o vas a mandar a hacer algo, digamos, similar, y son muy poquitas personas las que la hacen. No es que estén en las grandes fábricas como hay de pronto en Cúcuta, que están estas grandes fábricas que hacen ladrillos y hacen pisos y hacen estas cosas, pero por cantidades ya son muy poquitas, se vuelven cosas artesanales, pero van ligadas a toda una tradición familiar, van ligados a saberes tradicionales, a técnicas que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, eso es lo que no hay que dejar perder, porque el patrimonio no es solamente lo estético, lo técnico, sino todo aquello, todo el peso o el peso no sería la palabra, de pronto todo el valor inmaterial, intangible que viene consigo. Más allá del tema histórico, porque ya lo hablamos, es un tema importante, cómo se inserta un edificio en todo un contexto, cómo fue construido. Muchos edificios en ciertas épocas de pronto trajeron, acá en Barranquilla, que vino mucha gente del exterior, trajeron técnicas constructivas de otras partes. Vemos edificaciones con elementos muy bonitos, con, digamos, que asemejan edificaciones en el sur de España, por ejemplo. Y bueno, cada cosa viene como trayendo su valor, su significado, y eso es lo que no hay que dejar de perder, bueno, lo que no hay que dejar perder, y allí es donde radica precisamente la importancia del patrimonio. Y yo creo, Paola, continuando con esto, complementando lo que estás diciendo, que finalmente una inversión del valor que corresponda no va a alcanzar a cubrir ese valor simbólico, ese significado colectivo que no solamente es para nosotros, los que hoy nos encontramos disfrutándolo, sino para las próximas generaciones, para aquellos quienes todavía no han nacido, tengan la posibilidad de disfrutar, de tener una experiencia con esa historia, con esa memoria y con todo este pasado enriquecido y lleno de tantas enseñanzas para nosotros en el presente. Considero también que la conservación del patrimonio no, es invaluable. O sea, esto es finalmente ese merecido homenaje que tiene nuestra historia y nuestra identidad. Y bueno, hablando que es un tema muy sensible, Paola, a mí me gustaría saber cómo nació ese interés en ti, porque me parece que eres de una generación muy nueva de arquitectos restauradores. Me parece también que también estás arraigada a esta nueva ola
de sensibilidad hacia la conservación. ¿Cómo te interesaste en estudiar el tema de la restauración? Y si, como lo decías anteriormente, ya cuando estabas en la carrera te estabas dando cuenta que eso era lo que te gustaba. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Bueno, en mi caso particular, yo estudié en la Universidad del Atlántico y allí, pues, en esa época, en octavo semestre, se veía, digamos, en cada semestre vemos un tema, eso se ve, digamos, en todos los programas de arquitectura, pero allá se veía en octavo semestre y el tema era precisamente centros históricos. Entonces, estuvimos trabajando en la parte del Centro Histórico de Barranquilla y en la parte de Prado, el sector Prado, Alto Prado y Bellavista. Tuvimos la experiencia ya, pues, obviamente, a nivel personal, ha habido todo el tiempo, desde muy niña, una atracción por estos lugares históricos. Yo de niña tenía una fijación como, pues, bueno, mi papá es de allá, pero aparte de eso, era como una fascinación ir a Monpós, ir a la Semana Santa. Para mí era importantísimo realmente. Una vez hasta de niña armé una pataleta porque me iban a llevar a una finca y yo quería ir a pasar Semana Santa en Monpós. Recuerdo siempre eso, porque de verdad era algo que a mí me gustaba. Y bueno, cuando llegamos a la universidad y nos tocó en octavo semestre ver esta asignatura, para mí fue maravilloso. Yo dije, no, esto es lo mío. Definitivamente hay muchas cosas. A mí, por ejemplo, el urbanismo como tal me gusta mucho también, pero aquí pudimos trabajar ambas cosas porque estábamos trabajando sectores históricos, veíamos todo el tema urbano, cómo se comportaba, pero un sector, digamos, antiguo. Empezamos a entender toda la historia de las edificaciones, o sea que más allá de un elemento bonito y grande, iluminado y con grandes ventanales y todas estas cosas físicas, había todo un contexto detrás, que aquí vivió no sé quién, que en esta casa se dio la primera tal cosa, que todas estas cosas que van ligadas mucho a la historia de la ciudad. Y yo, pues, en lo personal quedé convencida de que, a partir de allí quedé convencida de que quería trabajar en este tema y afortunadamente, pues, he tenido la dicha de estar trabajando todo el tiempo en proyectos relacionados con el tema patrimonial, que finalmente es lo que a mí me gusta. Paola, con esta experiencia tuya tan bonita, porque narra esta experiencia personal de cómo nació este interés por la conservación y por la restauración, por la arquitectura, por la restauración de inmuebles. ¿Cuáles son los valores que debe tener un profesional de esta rama para desempeñar este ejercicio en el campo, en la sociedad? Bueno, yo pienso que en primer lugar, un arquitecto restaurador debe ser muy sensible y debe tener un profundo respeto por el pasado y por las culturas en sí, por la identidad de las culturas. Eso es fundamental. A partir de allí vienen una serie de cosas como, por ejemplo, digamos que la facilidad o la adaptabilidad para trabajar en grandes equipos. Hay una cosa muy importante y es que el restaurador no hace todo. El restaurador, digamos, organiza todo un equipo de trabajo, pero es un equipo grandísimo y un equipo de personas que quizá uno diría, pero ¿qué tiene que ver esto con la arquitectura? Y sí, por ejemplo, cuando hacemos un proyecto de restauración, nosotros tenemos que contar, aparte, pues, de ingenieros que sin duda pues trabajamos muy de la mano los arquitectos y los ingenieros, pero aparte de esa relación ya conocida entre arquitectos e ingenieros, tenemos que trabajar con biólogos, por ejemplo, con historiadores, con sociólogos. Muchas veces, si de pronto es algún tipo de normativa, pues hay que trabajar con abogados. No, debemos trabajar muchas veces con químicos por todo el tema de las patologías. Es un universo gigante, que nosotros debemos tener la capacidad de manejar y de integrar en un gran proyecto. Realmente diría mentira si yo te digo que el arquitecto restaurador es el que hace todo, porque sin los demás sería imposible. Nosotros, por ejemplo, no tenemos el conocimiento de las patologías de origen biológico que pueden generarse en un inmueble
sabemos qué pasa, sabemos por qué puede pasar y tenemos digamos, un conocimiento base de causas y consecuencias, pero de allí a un tratamiento, a una intervención, hay que aplicarle esto, hay que hacer esto, cada cual a lo suyo. Hay que trabajar con historiadores sin duda. Si no conocemos la historia del edificio, si no sabemos realizar una correcta búsqueda, por ejemplo, de fuentes primarias, de búsqueda en archivo y estas cosas que los historiadores definitivamente son las personas para emprender esas tareas, pues sin ellos no podríamos. Hay que trabajar con antropólogos, eso está totalmente claro porque estamos trabajando con la sociedad, estamos trabajando con personas que tienen toda una historia, que tienen algo que contar y ese algo que hay que contar es lo que hay que proteger. Entonces, es un equipo gigante. Yo pensaría que una de las características más importantes es esta, aparte de sus características personales como la sensibilidad y todo este respeto que se debe tener, esa facilidad de integrarse en equipos y de trabajar y de respetar, pues de recibir, de ser abierto a recibir las opiniones de los demás. Sí, sin duda, el papel del restaurador es un papel de trabajo en equipo. Ya lo estamos escuchando con nuestra invitada en la mañana de hoy, la arquitecta restauradora Paola Larios Giraldo, que nos acompaña en esta mañana y que le volvemos a recordar a nuestra audiencia que se está conectando aquí en nuestro canal institucional de YouTube, que estamos hablando sobre el papel del restaurador, sobre la formación, sobre estas personas que son profesionales clave en el desenvolvimiento de procesos que permiten alargar la vida a a estos vestigios del pasado, a estas reliquias del ayer, pero que sin duda tienen un gran significado en nuestro presente, porque el patrimonio verdaderamente sí tiene que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra identidad y con lo que somos. Así que agradecemos muchísimo que nos esté acompañando y continuamos nuestra conversación con Paola, quien hoy amablemente nos acompaña para ahora conversar de un proceso donde ella directamente participó y es que desarrolló una investigación que dio como resultado el plan de mantenimiento del inmueble patrimonial del poeta Julio Flores aquí en el municipio de Usiacurí. Es, por supuesto, una temática amplísima, pero queremos compartir con ella algunas inquietudes, curiosidades, saber cómo se desarrolló este proceso documental e investigativo que nos permite también como usiacureños, como usiacureñas, aproximarnos a este patrimonio local, porque si bien sabemos que el patrimonio es múltiple y diverso en toda la extensión de nuestro país, Colombia, pues en el municipio de Usiacurí tenemos, digamos, este elemento que nos identifica y aunque es un valor nacional, hace parte de nuestro territorio. Y estos territorios también están contando historias. Y precisamente, Paola, quería preguntarte, revisando este documento sobre el plan de este inmueble, encontramos una palabra clave que es arquitectura vernácula o que tiene las características de lo vernáculo. A mí me gustaría saber y me gustaría que le explicaras también a nuestra audiencia qué significa esto, cuáles son estas características y, bueno, qué conlleva este término muy técnico para los arquitectos. Bueno, la arquitectura vernácula es aquella que, digamos, se construye con base en una tradición y con base en unos elementos que hay en el ambiente, que hay en la zona. Es una arquitectura que está muy ligada al contexto geográfico, aparte pues, del contexto sociocultural, está muy ligada al contexto geográfico por las respuestas que se dan a las necesidades del individuo. Se le llama también arquitectura sin arquitectos, porque no es precisamente una arquitectura diseñada a partir de planos como hacemos nosotros en este momento, o toda una planeación, sino que es una labor que nace o que se desarrolla de manera espontánea.
ya comienzan a establecerse ciertas cosas y ya la gente, por saber popular o por tradición, sabe que las ventanas hay que colocarlas de cierta manera, que los calados, que las cubiertas tienen que ser altas en estos climas y bueno, cantidad de cosas que con el tiempo se han ido aprendiendo y se van transmitiendo de generación en generación, pero que están ligadas, muy ligadas, muy estrechamente a el contexto geográfico, a los elementos que hay en el entorno, la arquitectura vernácula se vale de todo lo que hay alrededor, de muchas fibras naturales, de elementos naturales, los tipos de madera, los tipos de pisos y todo el tema de recubrimientos y de constitución de los bienes como tal, parte de lo que hay en el entorno. Entonces, arquitectura vernácula la hay en todas partes. En cada parte es distinto, obviamente, porque cada lugar tiene sus propias condiciones. Sí, creo que estos datos que nos estás dando son muy interesantes y sobre todo resaltan el papel fundamental de las personas como creadores, ¿verdad? De estas manifestaciones de nuestra memoria y de nuestra identidad. Y es que las intervenciones que se han hecho en el inmueble patrimonial de Julio Flores por parte de un grupo de arquitectos que en la Fundación CoProus están desarrollando acciones como la arquitecta paisajista Beatriz Larios o como el arquitecto restaurador también Javier Caparroso o también en la participación de nuestra arquitecta restauradora Paola Larios, las intervenciones han involucrado a la comunidad. Y eso es algo muy bonito porque justamente nuestros vecinos que están en esta área del inmueble patrimonial participan, aprenden, empiezan a desarrollar un interés por conocer todos estos procesos, que no son los procesos comunes de la arquitectura, sino estas intervenciones detalladas y sensibles hacia un inmueble que tiene ya casi pasó los 100 años el inmueble, ya data de una temporalidad amplia. Entonces, ahora sí, Paola, por favor, cuéntanos, cuando tú hiciste este documento, cuando desarrollaste esta investigación, ¿qué encontraste? O sea, ¿cuál fue este diagnóstico? A qué te enfrentaste cuando analizaste cada uno de los factores que pueden poner en riesgo el inmueble o por el contrario, se constituyen una fortaleza para su conservación? Cuéntanos, ¿qué encontraste en él? Bueno, cuando llegué a trabajar al inmueble patrimonial del poeta Julio Flores, fue una experiencia bastante interesante porque me llaman, alguien me recomendó y me llaman para realizar un diagnóstico y unas acciones tendientes a conservar el inmueble, porque tenía algunos deterioros naturales, porque su proceso de restauración como tal había sido un poco más de 10 años, entonces, bueno, es normal, así haya un mantenimiento, digamos, periódico, pero es normal que se vaya deteriorando, sobre todo porque el inmueble tiene ciertas condiciones, que está localizada en una parte alta, que está muy como, digamos, muy a la intemperie, muy rodeado digamos, de la brisa, de muchos factores naturales que son buenos digamos, para ciertas cosas, pero para otras cosas también contribuyen a deteriorarlo. Entonces me llaman pues para hacer esta revisión. Llego yo a hacer un diagnóstico inicialmente, realicé un inventario de lesiones y un estudio de patología, determinando qué cosas habían y qué cosas se podían digamos, solucionar desde la arquitectura, porque hay temas, por ejemplo, como el piso, digamos, perdón, los suelos, el tipo de suelo, donde está localizado el inmueble, que ya eso es algo que se sale totalmente pues, de las manos del manejo de un arquitecto. Pero llego yo a mirar qué había, empezamos a hacer todo este proceso de diagnóstico y se empezaron a definir, bueno, hay que encaminarnos con estas acciones, hay que desarrollar estas tareas en fases, elementos muy importantes que había que proteger, como las cubiertas, por ejemplo,
como el sistema murario, la carpintería, los pisos, la vegetación, todos estos elementos que son propios del inmueble y además que albergan toda una colección que también es necesario pues digamos que se proteja. Realizamos todo este diagnóstico, pero fue muy importante posterior a eso realizar también un plan de mantenimiento preventivo. Digamos que en primera instancia empezamos como a atacar lo que tenía y hacerlo de manera correctiva. Hay que solucionar esto, esto y esto, pero después quedan unas labores preventivas. Unas labores tan sencillas como, por ejemplo, hacer una limpieza periódica a las ventanas. Por ponerte el ejemplo de las ventanas. Si no se limpian cada tanto, en el hierro de las ventanas se va acumulando el polvito con el viento, va soplando y se va erosionando y cuando vayamos a ver se partió el pedacito de hierro. Se nos presentó oxidación y corrosión y cosas de estas. Son muy, digamos, comunes. Algo tan sencillo como, por ejemplo, la cubierta de la edificación. Tenemos una cubierta que es en palma seca, pero como hay tanta vegetación alrededor, como hay tanta brisa también, es muy normal que crezca en esa cubierta vegetación que en restauración le llamamos vegetación epífita, que es aquella que crece donde no tiene que crecer, por explicarlo, digamos, de una manera muy sencilla. Y es aquella que, digamos, vienen las semillitas con la brisa o la paloma vino y se posó allí, con la humedad, las condiciones ambientales se dan y va creciendo la matica. Y cuando vamos a darnos cuenta está toda la cubierta llena de maticas. Eso puede verse muy bonito y todo, pero es perjudicial para la estructura de la cubierta porque las raíces van haciendo sus daños y se van presentando humedades, se van presentando filtraciones y eso va bajando hacia la edificación. Entonces, todas esas cositas que uno de pronto no les da importancia, ay, mira qué bonita la matica, no, eso está haciendo un daño terrible. Hay que mirar cómo se solucionan y eso solo se soluciona a partir del mantenimiento preventivo. Todas estas labores, cada tanto limpiar los canales para que no haya desbordamiento de agua con las lluvias, etcétera. Este tipo de tareas se definieron y fue una labor bastante interesante porque además, como dices tú, hubo un acompañamiento de todas las personas que están colaborando allí que hacen parte del equipo de la fundación y de la comunidad como tal. Como parte de esas tareas digamos, de diseñar todo ese plan de mantenimiento preventivo, fue necesario o es siempre necesario hacer un proceso de divulgación con la comunidad. Entonces estuvo la gente allá, hicimos unas jornadas súper productivas, porque cada cual desde su experiencia, yo llego a hablar desde lo técnico y pues desde mi conocimiento a nivel, digamos, académico y profesional, pero llegan las personas, por ejemplo, a decir, mira, es que el viento se comporta de esta manera y empiezan a decir ciertas cosas que uno no está, digamos, no los conoce de primera mano y se vuelve todo un compartir de saberes muy importante. La gente empieza a entender la importancia de emprender acciones de mantenimiento preventivo, no solo en el bien patrimonial, sino en su casa, o sea, cosas tan simples que de verdad son necesarias desarrollar para que se protejan los bienes inmuebles. Y es que lo que has dicho, Paola, es cierto. Si a una estructura de 100 años, una pequeña plantita empieza a hacerle un daño irreversible, puede convertirse en un factor que a lo mejor no le damos tanta importancia, pero se convierte en un problema mayor. Entonces, me parece que desde los ejercicios de conservación, estos procesos rigurosos son los que permiten tener el inmueble en unas condiciones estéticas, además, muy agradables a la vista, ¿verdad? Ver una edificación en condiciones completas y parece que eso fuese sencillo, ¿verdad? O sea, eso
genera como este imaginario de si el inmueble está bonito es porque sencillamente se puede llevar a cabo estos procesos de conservación, pero son muy rigurosos. Estás hablando del pequeño polvillo del viento que le puede hacer daño a la madera o lo que puede posarse sobre las cubiertas, sobre los techos y que hasta en nuestras propias casas lo percibimos y nos damos cuenta que sí, que una pequeña humedad puede generar un problema más grave y eso nos puede llevar a una intervención mayor, ¿verdad? Entonces también este ejercicio de prevención creo que es fundamental en el tema de la conservación de los patrimonios. Y bueno, Paola, ya se nos está terminando el tiempo. Este tema es amplio, es muy amplio. Yo repito muchas veces en las ediciones anteriores que hemos tenido a nuestros invitados porque tenemos ganas de saber mucho más, pero el tiempo es reducido y aprovechamos al máximo este espacio de conversación sobre el tema patrimonial. Pero me gustaría continuar conversando ya para finalizar en dos aspectos técnicos que me llaman mucho la atención de este documento, y es que encuentro la palabra patología de manera recurrente. Yo he encontrado la palabra patología muchas veces en el ámbito de la medicina, pero es interesante verlo que en la arquitectura y en los procesos de restauración también existe este término, patología y tipos de patología. Y asimismo, brevemente también explicarnos qué es una ficha técnica y para qué sirve, porque en el documento encontramos esta herramienta metodológica que nos permite, pues sí, seguramente hacer un seguimiento, pero tú que eres la experta, ayúdanos a comprender un poquito más de qué se tratan estos elementos de los documentos que tienen los planes de mantenimiento. Bueno, sin duda cuando hablamos de temas patrimoniales, de edificaciones patrimoniales, el tema de la patología es vital. Digamos que se vuelve un núcleo alrededor del cual giran muchas cosas, porque las edificaciones, lo mismo que, digamos que es una analogía que le hago siempre a mis estudiantes, las edificaciones antiguas son como personas viejitas, como personas mayores. Con el tiempo, obviamente, su organismo se va deteriorando, con el tiempo se van reduciendo sus capacidades y se van disminuyendo muchas cosas. Eso mismo sucede con las edificaciones, con el pasar del tiempo y todas las afectaciones del medio ambiente, los movimientos de la tierra, bueno, la cantidad de orígenes que puede tener una patología, se van deteriorando los edificios y es muy importante entrar allí a darles una solución, sea una solución de origen biológico, químico, mecánico, físico, antrópico, pero es necesario mirar qué es lo que sucede, por qué sucede y cómo cómo le vamos a hacer frente, cómo vamos a responder a ello para que no siga deteriorándose, para no seguir, digamos, para que se frene esa afección, porque se vuelven edificios enfermos, se vuelven edificios con problemas de salud, igual, tal cual como si fuera un anciano. Y precisamente allí la ficha técnica es muy importante cuando trabajamos en procesos de restauración. Tenemos fichas técnicas para todos los procedimientos, porque todo tiene que estar sistematizado y todo tiene que llevar un procedimiento muy claro, como decías tú ahorita, muy riguroso. Hay ciertas cosas que a veces no caemos, digamos, no caemos en cuenta, de pronto no le damos como mayor importancia, pero la tienen, por ejemplo, la proporción de materiales que vas a usar para un recubrimiento o el tipo de material que vas a usar. Como son edificaciones que están construidas con técnicas tradicionales o con materiales que se usaron mucho antes, entonces hay que seguir usando, por ejemplo, en muchas edificaciones de la época colonial o virreinal, se usa larga masa de cal para el pañete de los muros. Entonces, cosas como estas es importante tenerlas en cuenta porque no solo es un tema estético, sino un tema de salud. Este elemento permite que el muro respire, lo mismo que pasa con los edificios que son, por ejemplo, con muros en bareque. Hay que tratar de conservar esta misma técnica y todo eso tiene que quedar totalmente tabulado y totalmente registrado y sistematizado. Para eso son totalmente importantes las fichas técnicas. Elaboramos fichas técnicas, por ejemplo, de las carpinterías, todo un manual ancho, alto, material que tiene aquí, que tiene acá, que le falta, todo digamos, un álbum
de qué tiene el elemento, cómo se comporta, en dónde está localizado, cuáles son los materiales. Todo esto tiene que registrarse para poder hacer, digamos, para poder darle una respuesta, o sea, tener una, digamos, esto pasándolo a la medicina nuevamente, haciendo la analogía, nuestra ficha técnica sería como una historia clínica de los elementos del edificio, de los componentes de la edificación. Saber qué tenemos, con qué nos estamos, con qué, digamos, a qué nos estamos enfrentando para poder mirar cómo se le puede dar una respuesta. Y debe quedar allí porque es necesario que quede todo un registro, porque no siempre vamos a hacer nosotros lo que vamos a hacer esta intervención. Queda allí todo el historial para que más adelante se sepa qué se hizo, al igual que se hace con una historia clínica, qué se hizo, qué intervención se ejecutó, y saber cómo puede procederse más adelante, si funcionó, si no funcionó, si definitivamente tenemos que seguir con esto. Entonces, hay una analogía bien interesante entre los términos que se usan en medicina y en arquitectura precisamente por la edad del inmueble. Sí, y además se constituyen los mismos procesos de sistematización se constituyen en objeto de estudio. Luego, cuando no solamente otra persona quiera intervenir en el inmueble, sino investigadores que ya se dedican a revisar cómo son esas dinámicas de intervención en uno o en varios elementos patrimoniales, pues facilita mucho el estudio, la investigación y por consiguiente el enriquecimiento en el conocimiento de la disciplina, porque lo decía al principio, Paola, y creo que podemos estar de acuerdo en ello. Hace falta mayor investigación, hace falta mayores, digamos, profesionales que miren hacia el lado del patrimonio para poder aportar, innovar, investigar y dar nuevas conclusiones con respecto a estos fenómenos de las ciencias sociales. En ese sentido, pues se nos ha terminado ya el tiempo, Paola. Nos quedan muchísimos temas por hablar, pero estoy segura que vamos a abrir mucho más espacios para que nuevamente nos acompañes, para conversar y para poder darle a nuestra comunidad toda esta información, todos estos contenidos importantes, sobre todo cuando tenemos un municipio que tiene un BICNAL, un bien de interés cultural de la nación, y cuando es un municipio rico en patrimonio, están los pozos, está la iglesia, está el patrimonio intelectual con la artesanía, y de lo que se trata es de que nuestras comunidades tengan estos conocimientos para saber qué hacer en su gestión y cómo enfrentarse pues justamente también a los retos que impone la conservación del patrimonio, porque no son procesos fáciles. Hay que tener muchísimo, rigor, y asimismo también no desfallecer, porque son procesos a largo plazo, no son procesos que se terminan muy rápido, sino que demandan de mucho tiempo y de una comunicación continua. Entonces, Paola, me gustaría que nos dieras un mensaje final, que te despidieras de nuestra comunidad y por el día de hoy, pues agradecerte también que estés aquí acompañándonos. Entonces, por favor, te están escuchando nuestros queridos jusiacureños, jusiacureñas. Despídete y de verdad, gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ti, Liz, en cabeza pues de la Oficina de Comunicaciones de la Fundación Copros, a Margarita Macías, que siempre ha estado de puertas abiertas para todo este tipo de actividades tan necesarias, tan nobles y tan significativas con la comunidad. Y bueno, pues el mensaje para todos los usiacureños es creo que en este caso no es tan difícil porque afortunadamente saben lo que tienen, saben la importancia del patrimonio que tienen, no solo el patrimonio material, sino el patrimonio inmaterial, están orgullosos de lo suyo, están orgullosos de todo este tema en torno a las artesanías, por ejemplo, a la palma, todas estas actividades que se hacen en torno a estos saberes populares tan bonitos, tan interesantes y tan valiosos, y invitarlos a multiplicar la información. Todos somos multiplicadores de esta información en la medida en que conozcamos nuestro patrimonio, en la medida en que sepamos qué tenemos y lo divulguemos a los demás, lo enseñemos a las nuevas generaciones. Vamos a sembrar esa semillita y vamos a contribuir precisamente a protegerlo.
estén muy orgullosos de este inmueble patrimonial de Poeta Julio Flores que tienen allá, que es valiosísimo, que es un inmueble, como dices tú, de reconocimiento nacional. Viene mucha gente de otras partes a conocerlo, a verlo, y que se sientan orgullosos de ese patrimonio tan hermoso que tienen, que en últimas es una herramienta también para el desarrollo. A partir de allí se posicionan muchas cosas, pueden surgir muchas iniciativas de progreso para el municipio. Y eso creo que es importante tenerlo muy claro, que el patrimonio sea un eje estructurante de progreso. Es así y funciona, está comprobado, no es un invento nuevo, está más que comprobado en muchísimos casos exitosos. Y bueno, creo que aquí vale la pena también como tener esa premisa y replicarlo pues a todos los que nos rodean. Así es, los patrimonios conservados, los patrimonios restaurados son apalancamiento de desarrollo en muchos campos en nuestras municipalidades, desde lo educativo, lo cultural, lo económico, lo social. Es una oportunidad. Con estas palabras de nuestra invitada de la mañana de hoy, la arquitecta Paola Lario Giraldo, quien le damos gracias por habernos acompañado, nos despedimos enviándole un saludo muy especial a todas las personas que nos escucharon por los 105.6 de nuestra emisora comunitaria Cima Estéreo y a todos quienes por YouTube estuvieron viendo esta transmisión. También muchísimas gracias. Los invitamos a que participen dejando sus comentarios. Nos gustaría tener preguntas y nosotros podemos respondérsela en una próxima oportunidad, pero participemos y dejemos nuestros comentarios. Suscríbanse también al canal de YouTube. Así que estos contenidos son importantes, así que los invitamos a que los continúen revisando, mirando y teniendo una experiencia en el ejercicio de esta educación patrimonial. Ha sido verdaderamente una alegría poder compartir con ustedes. Estuvo acompañándolos Liz Maldonado Macías. Somos la Fundación CoPROUS. Gracias por acompañarnos, porque cooperar nos une, cooperar nos mueve. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.